y por otro lado trabajar más a través del ministerio en la salud mental, ¿no? Porque estas son personas enfermas, no van a cambiar con un tratamiento de castración porque su conducta va a ser inapropiada en cualquier momento. Decano, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿qué tal? Es un gusto. Se está hablando de la castración química. Dimitris Enmanche nos hizo hace unos minutos una descripción de qué consistía. ¿Por qué no, en primer lugar, nos le explica a ustedes desde el punto de vista estrictamente médico, doctor Urquizo? Bueno, en primer lugar, no hay una cifra en que demuestre que la castración química haya solucionado el problema de la violación. Lo que sucede es que estas personas son enfermas mentales. Entonces, no se ataca el problema de fondo, ¿no? Porque los castren o no los castren, su conducta va a ser inapropiada, y más aún, cuando son sentenciados, pues ellos tienen cadena perpetua, de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, no tiene sentido de que la prisión tenga castración, ¿no? Y más aún... claro, ¿para qué sirve, no? En los países que Estados Unidos y algunos países, creo que España, y las cifras no han variado, ¿no? Entonces, evidentemente que hay una indignación de la población, de los padres, pero lo que hay que trabajar más en la salud mental y preparar a los niños en el hogar, en el colegio, que no entrenados en el sentido de que no los toquen, de enseñarles mecanismos de defensa. Y eso es lo que estamos fallando, en la prevención. Y que muchas veces hay denuncias, pues, que no llegan al Poder Judicial cuando son los familiares, los abusadores. Y según las cifras de nosotros, hay más abusadores al entorno familiar que parte externa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Creo que la salud mental está deteriorada y es lo que menos se está trabajando a nivel de país. Claro, ahora... hay un tema que está claro, ¿no es cierto? O sea, porque el presidente acaba de decir, vamos a presentar un proyecto, un proyecto para la castración química, pero un momentito, si nosotros aplicamos la ley que existe, que los abusadores de menores, sobre todo cuando están asociados a la muerte o al daño físico, tienen cadena perpetua, entonces la pregunta es, ¿para qué los vas a castrar si están presos? O sea, vas a gastar plata, porque cuesta como 300 soles al mes la medicación, para alguien que está metido en la cárcel. O sea, no tiene pies ni cabeza, es algo así como tratar de... Porque hay una competencia entre el gobierno y el Congreso a ver quién es el que no habla más del tema. Pero están yéndose por las ramas. El asunto es que la ley se aplique, que es el primer problema, ¿no es cierto? Que la ley no se está aplicando cuando está ahí escrita. Y como colegio médico señalamos de que más hay que trabajar en la parte preventiva, enseñarle a los niños mecanismos de defensa, de protección, es en el hogar, en el colegio, en la misma sociedad, ¿no? Y la castración realmente no ha habido un cambio en ningún país que se haya aplicado. Por eso, no sé, la gran mayoría de países no se aplica, ¿no? Porque no tiene sentido, porque está preso, cadena perpetua de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de castración química, no? Claro. O sea, puede ser un buen discurso para un momento en que la gente está indignada, pero en realidad... Ahora, el tema de la prevención, porque usted mismo lo ha hecho, doctor Urquizo, nos lo ha ratificado Dimitris Enmanche, que ha trabajado años. Hay una red que la gente no sabe, de red de lucha contra el abuso sexual infantil y la pornografía infantil, que es además parte de una red internacional y que ha hecho una labor extraordinaria sin el reconocimiento debido todos estos años. Y ahí está Dimitri, ¿no? Y lo que él dice, como usted nos acaba de reiterar, doctor, es que la mayor
parte de estos casos de violencia sexual contra los niños ocurren en sus propios hogares. Es decir, que las personas que las agreden sexualmente son aquellas personas que deberían cuidarlas, hacia las cuales los niños agredidos tienen afectos, y eso es lo que hace tan complicado, y es lo que yo estoy seguro que está ocurriendo, ¿no? O sea, Dimitri dice que él tiene reportados el año pasado 6.000 denuncias de violencia sexual contra menores. La pregunta es ¿cuántas más ocurren que no nos enteramos? Es mucho más. En las casas. Claro, el padrastro, el padre, los tíos, hermano mayor, ¿no? Hombres y mujeres, ¿eh? No solamente mujeres. Sí, entonces, claro. La salud mental está enferma en nuestro país. Y ahí es lo que se tiene que trabajar. Más psicólogos en los colegios, centros comunitarios de salud mental que está viendo, hay que aumentar, atención primaria. Y enseñar a la población pues que esto debe ser denunciado y por otro lado trabajar más a través del ministerio en la salud mental, ¿no? Porque estas son personas enfermas, no van a cambiar con un tratamiento de castración porque su conducta va a ser inapropiada en cualquier momento. Claro, porque ¿cómo haces? Pero ¿cómo haces para detectar a una persona? Es decir, deberíamos tener tal nivel de información que permita, como usted dice, doctor Urquizo. Usted recuerda la campaña esa, Yo sé cuidar mi cuerpo, que creo que fue una gran campaña. No importa quién la hizo, ahí ya ni me acuerdo quién la hizo, quién estaba en el gobierno, quién era el ministro, pero fue una gran campaña porque todo el mundo repetía ¿no? el sonsonete, yo sé cuidar mi cuerpo, pero yo creo que el mensaje llegó y ayudó. O sea, que los niños tuvieran conciencia de que su cuerpo no debía ser tocado. Nadie lo toca. Más que por él mismo, ¿no es cierto? Y por la madre en el caso de los niños más pequeños, ¿no? Claro, no solamente es contacto, sino también hay que preparar a los niños sobre la violencia familiar, ¿no? Que es muy común, ¿no? Por eso la salud mental hay que trabajar en el colegio, en los grupos organizados, la sociedad misma, ¿no? Entonces, no soportar la violencia, el tocamiento, que en salud mental poco se hace en el país, ¿no? Y eso es responsabilidad, obviamente, pues, de las autoridades, ¿no? Ahora, ¿qué es? O sea, ustedes son el colegio médico. O sea, ¿qué iniciativas hay en esa dirección? Porque hablamos... O sea, es cierto, se está haciendo más por la salud mental que antes, ¿no es cierto? Y eso ha sido parte del reclamo de los profesionales médicos, esto como una necesidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, doctor Urquizo? ¿Cuáles son las tareas que hay que enfrentar con respecto a eso? La primera tarea es información. Una información correcta, oportuna, y trabajar en el hogar, en el colegio, en la sociedad. Y los medios de comunicación tienen que jugar un rol fundamental, ¿no? Para decir las herramientas de poder proteger a nuestra familia, a nuestros niños, a los adolescentes. Y si nosotros trabajamos todos, obviamente viene un problema como este, todo el mundo está indignado con justa razón, pero eso no soluciona el problema, porque sigue habiendo violadores y las cifras son altas. Y las que llegan son las que, como en este caso, los medios, pero cuántas violaciones hay que no llegan a los medios, y como repito, más es en el entorno familiar, ¿no? Sí, pues está muy claro. Todos juntos, ¿no? Colegio médico, ahora, Ministerio de Educación, la sociedad. ¿Ustedes van a hacer llegar una propuesta al Ejecutivo sobre estos temas? Porque, o sea, está pasando lo que pasa siempre, ¿no? Hay una situación extrema como esta, entonces empiezan a hacer proyectos de ley, declaratorias de emergencia. Conversaremos con las pasan la crisis y a veces se olvidan del tema, ¿no? Exactamente. Y eso hay que evitar, no ser reactivo nomás ante una violencia, después salen las noticias y el problema sigue igual, ¿no? Y peor de repente, ¿no?
Pero sí, vamos a conversar con las autoridades, sacaremos un pronunciamiento a través del colegio y tenemos que ver este y muchos temas, ¿no? Claro Sobre que todo sí. Muchas gracias prevención, fundamental, ¿no? No, claro que sí. Muchas gracias al doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, por atender nuestro llamado.